Bienvenidos a todos. Oh, ahí se está grabando. Bueno, gracias a todos por sumarse. La verdad que es, como decíamos antes, un montón de convocatoria para hacer un martes. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Gabriel Franco, soy el actual Head of Security Services acá en Faraday. Más o menos mi rol dentro de la empresa dejó de ser quizás a lo largo del tiempo tanto lo técnico o ir a pentestear y demás. Sumé mucha experiencia como desarrollador y ahora me dedico a una parte bastante divertida que es llenar planillas de Excel, reportar arriba y demás. Pero bueno, sigue siendo algo divertido cuando le encontrás un poco la vuelta. La idea, me sumé como profe de Hackademy para esta nueva edición y la idea de hacer el curso de Pentesting y Seguridad Ofensiva es quizás abrir un poco la cabeza de qué es este mundo, de cuando digo, che, quiero romper algo, quiero entender algo, quiero ser un hacker y demás. Bueno, entender qué hay detrás de ese mundo, qué hay detrás de las cosas que uno ve, no sé, por una serie, por una televisión, por una noticia y demás. Bueno, un poco esta charla introductoria es acercarnos un poco a este panorama y mostrarles un poco de las cosas que se ven a lo largo de la cursada. La cursada es larga, tiene muchos más temas de los que vamos a ver hoy, pero la idea es que se lleven, no sé, herramientas, que se lleven diferentes tools que puedan tirar en sus casas, que se puedan descargar, son todas community, entonces no van a tener problemas de licencia, y entender un poco, che, bueno, quiero empezar en seguridad, bueno, ¿por dónde voy a arrancar o qué es lo que quiero hacer? Así que un poco de esta primera parte es, bueno, ¿qué es todo este mundo de seguridad? Y lo voy a empezar con una definición súper básica de a qué llamamos seguridad informática. Básicamente, la seguridad informática no deja de ser un conjunto de prácticas, herramientas y medidas que van a estar diseñadas para proteger sistemas, entender cómo funcionan, dispositivos, redes, datos digitales, cualquier cosa que se conecte a Internet, desde una computadora que yo tengo en casa hasta un mini server que me puedo armar y demás. Tiene un objetivo primordial cuando hablamos de seguridad, en particular, que tiene que ver con una tríada de tres conceptos, que es la famosa CIA, que tiene que ver con confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Y por qué voy a estos temas? Básicamente, cuando hablamos de seguridad, básicamente yo quiero garantizar de que estos tres puntos se estén cumpliendo. Cuando hablo de el tema de confidencialidad, y siempre pongo en ejemplos el caso de un home banking, porque es algo muy simple que casi todos, o sea, casi todos tenemos y demás, que básicamente si yo quiero garantizar la confidencialidad dentro de mi aplicación de home banking, básicamente yo tengo que ver mis datos y mis datos no tienen que ser públicos. Es decir, yo como usuario no podría empezar a ver, no sé, cuentas de otras personas, hacer transferencias de otras personas o consumir información de otras personas. Si yo garantizo eso, estoy garantizando el punto de la confidencialidad. El otro punto es que tiene que ver con la integridad, que básicamente dice que los datos tienen que ser reales. Es decir, si yo me meto a mi cuenta de home banking y de la nada veo, no sé, que tengo 5 millones de pesos, bueno, esos datos quizás no sean íntegros, quizás no sea real, entonces la aplicación me tiene que decir la verdad cada vez que quiero consumir algo, cada vez que quiero hacer una transacción o algo por el estilo. Y por último, el concepto de disponibilidad es garantizar que cada vez que yo quiero utilizar esa aplicación, básicamente puede acceder. Es decir, garantizar, y no se garantiza un 100%, siempre se suele garantizar el 99,99% de tiempo, en que cada vez que yo quiero acceder a algún dato, cada vez que yo quiero acceder a la aplicación, cada vez que quiero hacer algo dentro de ese entorno, la aplicación tiene que estar disponible. Y esta es una de las preguntas que muchas veces a veces recibo cuando hacemos alguna entrevista o me pongo a hablar con alguien que está dando sus primeros pasos quizás en desarrollo, en algo de networking y demás, y me dicen, che, a mí me gusta lo que haces, está recopado lo de seguridad, quiero estudiar lo que vos estudiaste. Bueno, y mi respuesta suele ser, ¿y en qué parte te gustaría especializarte? Es un poco como la medicina, que, no sé, yo quiero ser doctor, quiero ser médico, y después tenés un montón de ramas que aplican a tu especialidad y demás. En seguridad pasa algo por el estilo. Y lo loco es que a medida que va pasando el tiempo, las tecnologías cambian, los temas cambian y cada vez hay muchas más cosas para estudiar. Yo lo separé entre 6 o 7 ítems que básicamente predominan hoy en día el mercado y está enfocado en muchas ramas de la seguridad. El primero y principal puede ser seguridad de la información, que quizás me enfoco en cómo funcionan las políticas, los procesos, las normas, los controles internos de una empresa, sentarme a decir, bueno, garantizo que, no sé, ningún pendrive se pueda enchufar. ¿Por qué? Porque puede haber una fuga de datos potencial. Está más orientado a ese lado de cumplimiento. Después, obviamente, tengo otra rama completamente diferente que tiene que ver con seguridad en redes o infraestructura, donde ahí sí voy a ver, no sé, voy a ver los fierros, voy a ver políticas de usuarios, voy a ver VLANs, voy a ver cómo funciona o cómo implementar, no sé, una VPN, un antivirus, un sistema de EDR,
un IDS, un IPS, voy a dar seguridad a nivel de workstations, es decir, seguridad a nivel de una computadora que está conectada a una red. A medida que fue pasando el tiempo, esta seguridad en redes, que quizás a lo que más estábamos acostumbrados, por lo menos de mi lado, era ir a una empresa, ir al data center y decir, bueno, tenemos que escanear todos estos servidores. A medida que fue pasando el tiempo, esta idea fue evolucionando y se convirtió en, bueno, voy a tener todo en la cloud, todo en la nube. Y a lo largo que se empezó a migrar de la parte física a la parte de la nube, empezó a salir esta especialización en seguridad y este enfoque en seguridad orientado mucho más a la nube, que tiene que ver una gran parte con dispositivos de infraestructura, de cómo levantar un servidor en la nube, de cómo levantar una base de datos, cómo segurizar todo ese ambiente a nivel de configuración, pero también entran en juego qué personas pueden acceder a la nube. Entonces, ahí voy a tener un control de acceso, voy a permitir a ver qué roles y qué grupos van a estar autorizados para qué recursos. Y a medida que la seguridad va avanzando, obviamente la parte de explotación avanza en paralelo y a veces quizás un poco más rápido. Donde yo pongo una defensa, siempre va a haber alguien que está tratando de entender un poco cómo funciona esa defensa o esa implementación para poder darle una vuelta de tuerca. Y siguen habiendo ramas que, por ejemplo, una de las que yo arranqué o las que más me especialicé, por el hecho en que venía del lado de la programación y se me hacía quizás un poco más fácil, es la parte de seguridad en aplicaciones tanto web como móviles, ¿Hasta qué hora donde tenés llamada? acá uy, se activó un micrófono de Nico Ramírez. Ahí está, ahí se mutió. Cuando hablo de seguridad en aplicaciones, quizás es, bueno, tengo una aplicación web que está montada, no sé, en este server y quiero analizarla, quiero sacar una vulnerabilidad, quiero tratar de acceder a la base de datos que está por atrás, quiero entender cómo funcionan esas comunicaciones. Y ahí de nuevo se abre un universo gigante que me puede especializar en aplicaciones web tradicionales, me puedo especializar en APIs, es decir, cómo se comunican las aplicaciones entre sí y con otros recursos, me puedo especializar en web services, me puedo especializar en microservicios y demás. Y además me puedo especializar en aplicaciones móviles que si bien comparten una gran base con todo lo que son aplicaciones web, tengo una parte dinámica y tengo una parte estática. Es decir, tengo una parte dinámica que es básicamente cuando yo testeo una aplicación en tiempo real o en tiempo de ejecución, que básicamente estoy con la aplicación y busco una pantalla, busco una funcionalidad, busco una actividad y demás. Y tengo la parte estática donde quizás me concentro en el código fuente de la aplicación. Y cada vez que yo me voy metiendo en una subrama de lo que estoy estudiando, hay muchas más cosas para empezar a analizar. Después tenemos algo que se empezó quizás a ser un poco más conocido a medida que fue pasando el tiempo, que tiene que ver con ciberinteligencia y threat hunting, que básicamente en esta rama yo me enfoco en detectar de forma proactiva alguna potencial amenaza. Es decir, estoy quizás un poco más del lado defensivo de una empresa y lo que trato de hacer justamente es, bueno, entender quién de mis empleados tiene credenciales filtradas por Internet, cuáles de mis empleados tienen contraseñas débiles que se pueden utilizar en algún portal corporativo. Entender o agarrar una muestra de malware y decir, bueno, mira, no, mi antivirus no lo detecta o mi equipo no lo puede detectar, voy a entender esta muestra de malware, voy a fijarme cómo es que funciona y tratar de generar, no sé, alguna nueva alerta o alguna nueva regla que detecte ese malware. Después también tengo hablando de la parte defensiva, quizás un poco más, que tiene que ver con la respuesta ante incidentes, que se enfoca quizás en que está sucediendo un ataque o directamente ya sucedió y yo voy a tomar acciones para poder entender por qué pasó, hacer como una especie de hoja de ruta del ataque, identificar, no sé, cuál fue el paciente cero que cayó en esa trampa o en ese malware o en ese ataque. Y obviamente me voy a concentrar mucho en la restauración y la recuperación de datos frente a este ataque. Y como para cerrar con las diferentes ramas que existen, y créanme que existen bastantes más, me puedo especializar en seguridad ofensiva. Antes hablábamos de la parte defensiva, que es quizás un poco el equipo que está detrás de una empresa implementando nuevas medidas de seguridad para que este ataque no pase. Si hablo de seguridad ofensiva, como con trabajos de pentesting o de red teaming, de lo que se suele llamar red team, lo que trata de hacer la seguridad ofensiva es simular un ataque justamente antes de que un atacante lo pueda encontrar o lo pueda explotar. Es por lo menos a lo que yo me dedico hace ya casi 8 años acá en Faraday, a estar de este lado de la seguridad ofensiva, a decir, bueno, tengo esta aplicación, tengo este servidor y ahora quiero entender si existen vulnerabilidades, si alguien que lo pueda explotar, o sea, se pueda mover por adentro de la red y demás.
el espectro de cosas que se pueden hacer dentro de la seguridad ofensiva son un montón. Puedo especializarme en seguridad ofensiva, como hablábamos antes, en infraestructuras internas, externas, en redes, perdón, en aplicaciones móviles, en aplicaciones web. Puedo empezar a utilizar conceptos de ingeniería social que tiene que ver con persuadir a una víctima para lograr algún cometido y demás. Después del otro lado, tengo toda la parte de seguridad defensiva, que es un poco lo que estábamos hablando antes, que esta se considera por llamarse equipo de SOC o equipo de Blue Teaming, que básicamente, a diferencia y en contraste de lo que hace un equipo de Red Team, está del otro lado entendiendo las defensas, tratando de detectar si está existiendo algún ataque, en el caso de que exista, tener una alerta y poder responder a ella a tiempo. Y por último, algo que empezó a crecer muchísimo en estos, por lo menos, últimos 2, 3 años, que tiene que ver con todo el mundo de cripto y de Web3. Obviamente está enfocada quizás a activos digitales como smart contracts, a los sistemas descentralizados que son propios, a la blockchain, a transacciones y demás. No es un mundo en el que yo hoy en día estoy completamente metido, sé que existe, sé que es gigante, hay un montón de cosas para hacer y hay un montón de recursos incluso para aprender rompiendo en ambientes controlados. Y otra de las grandes preguntas que me suelen hacer es, bueno, ahora que más o menos me imagino por qué rama me gustaría seguir, no sé, me gustan más las aplicaciones y demás, ¿qué tengo que tener como base para anotarme a algún curso, para no estar tan sin información cuando me pueda meter? Y bueno, ¿qué cosas deberíamos saber? Básicamente, yo lo separé en 5 puntos que tiene que ver con la parte básica de fundamentos de redes, básicamente entender cómo se compone una red, entender lo que es una, no sé, una workstation, cómo es la comunicación entre una computadora y un servidor, cómo es que se envían los datos, qué protocolos existen, quizás las siglas TCP y UDP les llamen la atención, cómo es que funciona, no sé, un DNS, es decir, si yo me meto a google.com, ¿qué es lo que está pasando? Antes está haciendo un ping, por así decirlo, a la IP y la IP la convierte después al nombre, porque si no sería imposible que yo me acuerde de todas las IPs. Bueno, entender estos conceptos básicos que tienen que ver con las redes, en cómo se envía un paquete por dentro de la red y qué es lo que está pasando en el medio. Y obviamente, como fundamento de red, no me puedo ir sin decir que necesitamos tener un conocimiento o por lo menos básico de herramientas para este tipo de proyectos o de temas que tiene que ver como, por ejemplo, Wireshark, Nmap, Masscan y demás. Básicamente estas herramientas nos ayudan a entender cómo es que funciona la comunicación, cómo se envía un paquete, qué es lo que está pasando en el medio, qué etapas se tienen que cumplir para que el paquete pase de una capa a la otra como también temas asociados a lo que es un puerto, a lo que es un servicio, a lo que es un versionado y demás. A nivel de sistemas operativos, muchos, o por lo menos yo cuando arranqué a trabajar, trabajaba con Windows, sentía que había muchas herramientas que quizás no eran nativas para Windows y demás. Entonces, está bueno tener un poco de conocimiento sobre otros sistemas operativos. Cuando hablo de otros, me refiero a distribuciones de Linux que pueden estar o no enfocadas a tareas de seguridad informática. Por ejemplo, hay una distribución muy conocida que se llama Kali Linux, que es una distribución pura y exclusivamente para Red Teamers. Básicamente tiene un montón de herramientas que te pueden ayudar durante algún proyecto de seguridad. Y cuando hablamos de sistemas operativos, ya con un poco de uso, creo que el mejor sistema operativo para cambiar cuando estás trabajando de Windows y querés pasar al mundo Linux es una especie de Ubuntu. Ubuntu es una distribución que está basado en ventanas gráficas muy similar a Windows, pero también tiene todo el provecho que uno se le puede sacar a través de una terminal. La terminal es como un atajo que nosotros solemos usar. Si vieron algún proyecto de seguridad o algo por el estilo, van a ver pantallas negras. Básicamente la pantalla negra es una terminal donde yo en vez de hacer doble clic sobre un archivo y lanzarlo, lo puedo lanzar desde la terminal porque por un tema de comodidad, por un tema de compatibilidad, por un tema de que quizás a veces es mucho más fácil y parametrizable hacerlo desde una terminal. Y algo muy importante que se tiene que entender a nivel de sistemas operativos es entender cómo es que funcionan los procesos propios del sistema operativo. Van a ver que existen, por ejemplo, procesos que corren con el usuario normal, es decir, con el que yo me autentico en la aplicación, pero si yo, por ejemplo, dentro de una máquina de Windows me quiero ir a finalizar una tarea que tiene quiero finalizar una tarea que tiene más privilegios o algo por el estilo, me va a saltar un error que dice, vos no tenés los suficientes privilegios. Bueno, justamente hablando de procesos y de permisos, los sistemas operativos tienen un comportamiento que es necesario o básico para este tipo de especialización de seguridad. Otra cosa que
a mí me ayudó mucho en el momento que me pasé a la parte de seguridad informática, tiene que ver con programación básica y scripting. Básicamente, cuando yo quiero entender cómo es que funciona algo, por atrás todo es código. Entonces, si yo no tengo una base, y no digo una base sólida, sino que un conocimiento básico, entender cómo es que funciona un programa, qué es un lenguaje de programación, que existen lenguajes de alto, bajo y medio nivel, eh, siempre va a ayudar mucho más a entender dónde está el problema, a poder encontrar una falla en ese problema o por lo menos a seguir el flujo de alguna aplicación. Porque, de nuevo, básicamente todo por atrás termina siendo código. También conocimientos que acá lo nombré como básicos sobre ataques y defensas. Justamente cuando yo estoy analizando, no sé, estoy analizando una porción de código que no hace mucho, si yo quiero entender cómo puedo atacar esa pequeña aplicación, tengo que tener el concepto de, bueno, qué es una vulnerabilidad, cómo se podría explotar, cómo es que la puedo identificar, qué está mal en un proceso de desarrollo y demás. Existen tipos de vulnerabilidades para cualquiera de las ramas que vimos antes, y obviamente cada vulnerabilidad difiere, si bien tienen una base en común, difieren mucho más en, por ejemplo, quiero atacar una aplicación web A, quiero atacar una aplicación móvil A, quiero atacar, no sé, un sistema cripto. Y obviamente entender cómo es que funcionan las defensas, porque justamente si yo me quiero, por ejemplo, dedicar a la parte de seguridad ofensiva, debería entender cuáles son las implementaciones de seguridad que suele tener un sistema y cómo yo podría aprovecharme para vulnerarlas. Y por último, algo que llamo como mentalidad de hacker. Eh, y cuando hablo de mentalidad de hacker, quizás muchos, si hablamos de la definición de qué es un hacker, quizás uno dice, es romper esto, es romper lo otro y demás. Para mí, la mentalidad de hacker tiene que ver con conocer algo en su máximo, es decir, conocer algo a fondo. ¿Para qué? Para poder justamente entenderlo mejor, para poder encontrar alguna falla, para poder encontrar alguna recomendación para hacer y con eso me voy a volver experto. Algo que siempre me dijeron cuando hablaba de un hacker era, básicamente la frase era como, quiero entender absolutamente cómo es que funciona este programa para que justamente después pueda hacer cosas para que ese programa no estaba predestinado a hacer. Y algo que es súper básico en esta rama es, tengo que cuestionar absolutamente todo. ¿Por qué funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Se podría hacer mejor? ¿Se podría hacer peor? ¿Es seguro? ¿Es inseguro? Básicamente es ponerle una pregunta a absolutamente todo. Y bueno, o sea, ahora tenemos como una base bastante interesante de teoría, de qué puedo estudiar, a qué me gustaría dedicar. Y vamos a ver un poco bueno, en la vida real cómo se ve, qué fundamentos puedo aplicar en base a todo esto que estuvimos hablando, qué herramientas puedo usar, no sé, por ejemplo, dentro de mi casa para decir, che, ¿hay alguien conectado a mi Wi-Fi? Que es la primera pregunta que a veces no solemos hacer. ¿Hay alguien que está consumiendo mi ancho de banda? ¿Hay alguna persona que me rompió la contraseña y está metido? Bueno, podemos usar un montón de estas herramientas para estas cosas, como así también las podemos usar para analizar la seguridad de algo que esté externo o que esté expuesto en Internet. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico de una herramienta que se llama MassScan, que básicamente MassScan lo que hace es, dada una IP, un dominio, una URL, lo que ustedes quieran, cualquier activo que ustedes quieran, lo que va a hacer es tratar de escanear sus puertos. Básicamente sus puertos son como las entradas, por así decirlo, a ese sistema. Dentro de cada puerto existe un servicio y dentro de cada servicio existe una versión de ese servicio. Para que se den una idea y bajarlo a un concepto súper plano, cada vez que yo me conecto a una aplicación web, por ejemplo, me voy a www.google.com, ese servicio web al que nosotros accedemos de forma automática, por atrás hay un puerto que está escuchando ese servicio web. En general, o por lo menos por nomenclatura básica, todas las aplicaciones, o casi todas, corren en el puerto 443. Como eso ya está predefinido, es decir, cada vez que yo me conecto, no sé, a appzoom.us o a Google o a Gmail y demás, no tengo que decir, bueno, me quiero conectar a este puerto, sino que el navegador ya sabe que yo estoy yendo al puerto 443, que tiene que ver con el protocolo de HTTPS o una conexión segura. Si yo, por ejemplo, quiero analizar qué otros puertos puedo llegar a tener abiertos y demás, puedo correr esta herramienta. Y acá tengo un pequeño video que tiene que ver con, por ejemplo, ayer quería correr más scan dentro de mi red y lo que quería hacer era analizar no solo un IP, acá lo voy a adelantar un poquitito, primero me voy a fijar qué IP yo tengo dentro de mi casa, que es la 192.168.0252. Y lo que voy a hacer es correr más scan justamente para analizar los puertos, pero fíjense que le estoy pasando parámetros. Estos parámetros básicamente hacen que el scan o corra más rápido, corra mejor o saque eh,
que saquen algún servicio interesante para mí. Básicamente acá lo que le estoy diciendo es que corra en 192.168.0.1/24. ¿Eso qué quiere decir? Que va a escanear desde la punto 1 hasta la punto 254. Y voy a decir que escanee todo ese rango, es decir, quiero ver si hay alguien conectado justamente a mi red, y le voy a decir que solo quiero ver los puertos 443, 22 y 445. Elegí estos al azar porque son los más comunes y los voy a filtrar por cuáles están abiertos y cuáles no. Y fíjense que me encontró que hay dos cosas que tienen un puerto 443 abiertos, que básicamente es una aplicación web que está dentro de mi red, y una está en la 192.168.0.1, que básicamente ese es mi router, y la otra está en la 0.198, que son las luces que se conectan a Alexa. Si yo, por ejemplo, quiero testear de si este resultado es real o no, lo único que tengo que hacer es entrar a un navegador, irme a la IP, y fíjense que no hace falta que yo declare el puerto 443, directamente ya me dice que está abierto, el navegador lo toma como abierto y se mete, y se mete a mi router. Y ahora la pregunta es, ¿entendemos qué estamos haciendo? ¿Entendemos por qué estamos lanzando esta aplicación? ¿Entendemos cuál es el resultado que yo quiero obtener para después, no sé, hacer un ataque, entender vulnerabilidades y demás? Básicamente, como para resumir qué fue esto, es, quiero entender qué está pasando dentro de mi red interna, enfocándome en servicios web, por eso declaré el puerto 443, y una vez que tengo un puerto y un servicio, lo que puedo empezar a hacer es, bueno, ver qué versión está corriendo. Algo que solemos buscar mucho nosotros cuando hacemos algún proyecto de seguridad ofensiva es entender, obviamente, qué versión está corriendo ese servicio, ese puerto y demás, para ver si existe alguna vulnerabilidad asociada a falta de un parche, a algún exploit público y demás. Y si me quiero pasar, por ejemplo, al campo de aplicaciones web, tengo un montón de herramientas que me van a ayudar a mejorar y encontrar o intentar encontrar vulnerabilidades. Y una de las cosas que siempre me suelen preguntar es, bueno, tengo una aplicación web, ¿por dónde arranco? Bueno, por el comienzo es un chiste fácil. Puedes arrancar básicamente analizando la aplicación como si fueses un usuario común y corriente. Me autentico. Bueno, una vez que me autentico, empiezo a ver qué pantallas existen, qué campos existen. Puedo empezar a entender, bueno, si hago, no sé, por ejemplo, una búsqueda, puedo saber que por atrás hay una base de datos. Si trato de hacer una transacción, no sé, un home banking, quiero hacer una transferencia, sé que ahí voy a tener una transacción crítica, entonces es algo que a mí me interesaría saber, ver si puedo, no sé, transferir a partir de otras cuentas y demás. Hay una herramienta muy importante que la vamos a ver mucho sobre cuando estemos en la cursada, que se llama Burp Suite. Burp Suite es un proxy que básicamente se encarga de interceptar todo lo que está pasando, por ejemplo, desde mi computadora a la que yo estoy accediendo a una aplicación web hacia el servidor que quiero acceder. Básicamente el proxy se mete en el medio y todo lo que envíe mi computadora y todo lo que reciba mi computadora va a pasar por él. Eso a mí me sirve mucho como atacante porque quizás yo estoy llenando un formulario, no sé, dentro de una aplicación y por atrás están pasando un montón de cosas. Están enviando cualquier tipo de información, se está conectando con servicios de terceros, pasa cualquier cantidad de cosas. Si yo tengo un proxy en el medio y estoy inspeccionando todo ese tráfico, puedo llegar a entender o puedo llegar a encontrar vulnerabilidades que quizás a simple vista no las estoy viendo. Así también, como existen estos proxy que me ayudan a entender un poco el tráfico que está pasando, existen aplicaciones que son escáneres de seguridad automáticos, que básicamente yo le puedo pasar una URL, le puedo pasar un servidor, le puedo pasar una IP, un dominio, le puedo pasar lo que yo quiera, y lo que van a hacer estas aplicaciones es hacer un análisis de seguridad. El tema es que yo, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo, estoy usando una herramienta que es Nicto, que es un escáner de vulnerabilidad súper gratuito que se lo pueden descargar en cualquier sistema operativo, corre en Docker y demás. eh, si yo no entiendo qué es lo que estoy buscando o no entiendo la base de la vulnerabilidad, además, quizás todo esto que vea en esta respuesta me va a parecer un chino. Pero si tengo conceptos de seguridad, ya puedo entender de que a través de un análisis de puertos puedo encontrar una aplicación web. Si llego a encontrar una aplicación web, puedo hacer un escaneo de vulnerabilidades sobre esa aplicación web. Y acá, por ejemplo, voy a lanzar Nicto como para poner un ejemplo. Le di una página cualquiera que se llama testphp.vulnweb.com, que es una página que es a propósito vulnerable, que está expuesta en Internet, sirve mucho de práctica. Y voy a empezar a ver resultados. Estos resultados me va a decir que, bueno, está corriendo una versión de PHP 5.6.40, que esto es un poco lo que hablábamos antes del tema del versionado. Yo me puedo ir a Google y decir, bueno, ¿qué vulnerabilidades existen para esta versión de PHP en particular? E ir a la implementación que estoy auditando y tratar de explotar alguna de esas vulnerabilidades.
Como así también voy a empezar a ver diferentes vulnerabilidades que están estas marcadas con más, que por ejemplo hay una base de datos de PHP MySQL y encontré algo, un connection string, que ahí seguramente haya un usuario y contraseña. Si yo no tengo conocimientos sobre esto, esto me va a parecer un chino básico. La idea es que con la cursada se entiendan estos conceptos, se entiendan estas herramientas y obviamente se pueda sacar un potencial muchísimo mayor. Se me fue para atrás. Vamos a pasar a la próxima. Que tiene que ver ahora con aplicaciones, pero del lado móvil. Como les comentaba antes, una aplicación móvil comparte mucho con respecto a la implementación o la interacción con la base de las aplicaciones web. Básicamente, yo cuando analizo una aplicación móvil, la separo en dos, lo separo en un análisis estático y un análisis dinámico. El dinámico no deja de ser algo muy similar a lo de la parte web, es decir, tengo la aplicación en el celu, empiezo a llenar formularios, empiezo a enviar información, empiezo a comunicarme con la aplicación normalmente y de forma muy común. En cambio, en el análisis estático, en lo que yo me baso es, por ejemplo, ¿vieron la funcionalidad de Remember Me, la de Recuérdame? Bueno, ese Remember Me, por atrás, lo que está haciendo la aplicación es guardar parte de mi sesión, por no decir toda la sesión, dentro del celular. La parte estática o el análisis estático se encarga justamente de ir a ver esta parte. Es decir, bueno, yo una vez que estoy guardando esta información tan sensible como un usuario, una contraseña o una cookie de sesión, la estoy guardando en el teléfono. Cuando la guardo, ¿eso se está guardando de forma segura? ¿Está en una carpeta que diferentes usuarios de la aplicación no lo puedan utilizar? Eh, Puedo garantizar la integridad, puedo enchufar, no sé, un USB a mi celular y poder descargarme, puedo backupear esa aplicación con toda esa data. Bueno, un poco el análisis estático trata de buscar esas cosas. Cosas de forma estática, valga la redundancia, que quedan en el teléfono, como por ejemplo esto que hablamos de persistencia. Otra cosa que casi se me escapa y justo lo vi, tiene que ver con cada vez que, por ejemplo, yo trato de hacer algo de seguridad en, no sé, en un archivo de Windows, un ejecutable, yo lo que hago para ejecutar, valga la redundancia de nuevo, ese ejecutable es, me descargo un punto .exe, le hago doble clic y eso se ejecuta. Bueno, en aplicaciones móviles o en los mundos móviles, ese punto .exe en Android se suele tomar como un punto IPA, por eso ahí está la creación de una APK, perdón, en Android se suele tomar como un APK y en iOS se suele tomar como un IPA. Básicamente es el archivo ejecutable o el programa que va a contener a mi aplicación. Cuando nosotros tratamos de hacer un análisis de seguridad sobre una aplicación móvil, voy a tener de nuevo estas dos partes de la estática y la dinámica. La dinámica es, la instalo en el celu y empiezo a utilizarlo, pero en la parte estática yo me voy a hacer con ese APK, es decir, yo me voy a quedar con ese instalable, que es el que me bajo de Google Play o me lo puedo bajar de cualquier otra fuente, y me voy a quedar con esa aplicación. Bueno, esa aplicación puede ser sometida a un análisis de seguridad. Para esto, no sé, hay una herramienta, por ejemplo, que se llama MoveSF o Mobile Security Framework, que yo a partir de una APK puedo lanzarlo y puedo hacer un análisis estático y algunas me permiten hacer un análisis dinámico. Básicamente emulan la aplicación en MoveSF y trata de jugar con un par de funcionalidades y tratar de encontrar alguna vulnerabilidad. De nuevo, esta herramienta es gratuita, la única regla o condición que tiene es que si yo quiero correr MoveSF para analizar un punto IPA, básicamente una aplicación de iOS, tengo que tener sí o sí una Mac por cómo está compilada y la cantidad de librerías. Pero puedo básicamente analizar casi cualquier APK que existe en el mercado. Una vez que instalan la aplicación, la forma de utilizarla es, agarro la APK que me acabo de descargar. Yo, por ejemplo, para utilizar en este caso, me metí a apkcombo.com, que básicamente me permite descargarme APKs. Obviamente, y esto hago una aclaración ahora, estas páginas que alojan APKs para que alguien se lo pueda instalar en su teléfono y demás, porque yo así como lo estoy arrastrando a mi computadora, me lo puedo instalar en el teléfono, no es para nada recomendable. ¿Por qué? Porque es una fuente que no tiene confianza, que no está certificada por nadie, y cualquiera puede decir, che, esto es Opera Mini, pero por atrás le metí un malware. Yo para este caso de demo no hay ningún problema. Lo que dice básicamente es descargarme el navegador Opera Mini y pasárselo a MoveSF. Lo que va a empezar a hacer MoveSF es, va a empezar a decompilarlo, es decir, va a extraer todas las cosas que tiene por adentro el APK, lo va a empezar a entender, va a empezar a ver qué tipo de certificados tiene, qué nivel de seguridad tiene. Me voy un poquito más al final, que empieza a decompilar todas las clases del código que tiene y demás. Y una vez que termina, me da como una especie de reporte. Y en el reporte, de nuevo, o sea, puedo ver un montón de cosas. Puedo decir,
qué tipo de aplicación es, cuál es la información que tiene básica, un análisis de seguridad, un análisis de los permisos que me está pidiendo. Voy a poner pausa acá. Por ejemplo, acá me está diciendo que quiere acceder a la location, quiere acceder a la cámara, que puede autenticar cuentas, por ejemplo, con SAML y demás. Nada, es como un buen análisis de seguridad que a mí como pentester o como red teamer me va a ahorrar bastante tiempo el hecho de compilar a mano y ver todas estas cosas. ¿Lo puedo hacer manual? 100%. Estas herramientas están buenas como para hacer un análisis general y que después yo me pueda enfocar en algo quizás un poco más importante. Otra cosa que tiene, que lo tengo acá al final del video, es, por ejemplo, me voy a este ejemplo que, por ejemplo, me dice que la aplicación está mostrando direcciones IPs. Entonces, nada, digo, bueno, quiero ver qué direcciones IPs está trayendo. Cuando me voy a la parte del código, me dice que encontró 1.13.4.1, está separado, muy similar a cómo se separa una IP, y acá tengo un falso positivo. Esto no es una IP, sino que es una versión del SDK que se estaba utilizando. ¿Qué es lo que tienen estas herramientas? Si bien son automáticas, como lo dice su nombre, trae muchos falsos positivos. Entonces, yo tengo que tener conocimientos para entender de que, che, esto no es una vulnerabilidad, esto no representa ningún riesgo, y básicamente me puedo concentrar quizás en otras cosas que sean más importantes. Y por último, de fundamentos normales que suelo ver en muchos proyectos de seguridad, o por lo menos en muchas aplicaciones, tiene que ver con dos conceptos relativamente nuevos, por así decirlo, que tiene que ver con Threat Intelligence y Attack Surface Management. Básicamente me hago esta pregunta: ¿Ecoparty es solo ecoparty.org o hay más? Si a mí me dicen, che, quiero hacer un análisis de seguridad sobre la eco, bueno, ¿me concentro solo en el dominio y nada más? No, justamente las tareas de ASM o Attack Surface Management lo que trata de hacer es, cuando tengo un objetivo, trato de encontrar qué otras cosas están expuestas a Internet y responden a la organización. Por ejemplo, subdominios. Y voy a poner otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero ver la seguridad de Google, digo, no le voy a pegar a google.com porque termina siendo solo el buscador, pero seguramente exista mail.google.com, fotos.google.com y así un montón de subdominios. Lo que trato de hacer en tareas de Attack Surface Management es justamente ampliar mi superficie de ataque, entender por qué otros lugares podría suceder un ataque más que en el dominio principal. Y después, si nos ponemos a pensar, dentro de ese dominio seguramente existan un montón de subdominios, IPs asociadas, rangos asociados y demás, pero también tengo que entender que a partir de ese dominio, ese cliente o esa empresa, hay personas que forman parte de esa compañía y que por atrás puedo hacer un trabajo gigante de inteligencia y decir, bueno, todas estas personas trabajan en esta compañía. Y yo sé que en esta compañía existe mail.google.com. Bueno, de todas estas personas que sé que trabajan, ¿cuántas personas sufrieron de algún leak de contraseñas? Es decir, que sus contraseñas estén expuestas a Internet. Entonces, ahí quizás puedo llegar a ganar un acceso o un vector de ataque nuevo a través de una filtración de contraseñas de alguien que se infectó de esa empresa. A todo este tipo de tareas de inteligencia, de reconocimiento y demás, lo solemos denominar como Threat Intelligence. Hay una herramienta muy copada, y no por vender la herramienta que había hecho en su momento, hay una herramienta que se llama Implolix, que la presenté el año pasado en la ECO, que básicamente es a partir del nombre de una empresa. Yo lo que puedo hacer es buscarla en LinkedIn, asociar a un montón de personas que estén trabajando en esa empresa, empezar a recuperar sus mails corporativos y sus mails personales, empezar a buscar contraseñas de esas personas, y me automatiza mucho más la recolección de información y de, no sé, contraseñas filtradas en Internet. Y acá pongo un ejemplo, por ejemplo con la ECO, hay una herramienta que se llama Asset Finder, que lo que trata de hacer es, a partir de un dominio base, sin muchos más parámetros, acá lo único que le estoy diciendo es que solo me dé los subdominios, con Asset Finder puedo encontrar qué otros subdominios existen de este dominio. Y por ejemplo, me empiezan a salir un par, uy, perdón, me empiezan a salir un par y acá encontré mucho más. Donde antes yo nada más tenía ecoparty.org, ahora también tengo muchos repetidos, pero por ejemplo, tengo cfp.ecoparty, tengo mail.ecoparty, tengo dev.ecoparty, tengo eco13.ecoparty, tengo blog.ecoparty. Y esto solo para eco. Imagínense si esto se lo pongo a Google o se lo pongo a algún servicio bastante grande o de alguna otra empresa. Van a salir un montón de cosas, que justamente es lo que trato de hacer. Y cuando hablamos de Threat Intelligence o de buscar información de la empresa o buscar datos de alguna empresa y demás, puedo usar una técnica muy conocida que se llama Google Hacking o Google Docs, que no tiene nada que ver con hackear a Google, sino que tiene que ver con
un mejor uso de Google. Básicamente, nosotros a veces cuando buscamos algo en Google hago una búsqueda simple y nada más. Google nos permite utilizar palabras claves para poder encontrar resultados mucho mejores. Por ejemplo, yo lo que puedo buscar acá es con la palabra clave site, puedo buscar en Google y le puedo decir a Google que solo me muestre todos los resultados que contengan el sitio ecoparty.org. Si yo me voy a los resultados, no voy a ver otra cosa que sea fuera de este sitio. Entonces, acá también puedo empezar a ampliar mi superficie de ataque, donde antes yo empezaba con una sola URL. No sé, acá encontré otro, encontré un nuevo subdominio, que es shop.ecoparty.org. Ahora, puedo empezar a buscar quizás cosas más interesantes. Por ejemplo, hay una palabra clave que se llama file type, que puedo decir, bueno, todos estos resultados que tienen que ver con el sitio de ecoparty.org, quiero que solo me muestres los que sean un archivo HTML. Entonces, me vengo para acá, hago la búsqueda y me dice, mira, existen dos archivos HTML que están alojados en el sitio de la eco. Bueno, estos son búsquedas normales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si empiezo a buscar, por ejemplo, con la palabra clave in URL? Esto quiere decir que dentro de la URL, no solo del sitio, sino de todo lo que está después del barra y demás, tiene que estar sí o sí esta palabra, que es la palabra login. Login es la palabra utilizada para una pantalla de autenticación. Y lo voy a buscar en cualquier sitio que sea .gov. Entonces, puedo encontrar sistemas de autenticación. Por ejemplo, ahí me voy para arriba, estaba buscando más cosas para mostrar, pero por ejemplo me puedo ir a un sitio de autenticación de la NASA. ¿Y qué otra cosa puedo encontrar? No sé, algo de Energy Star y un sitio de autenticación. Todo esto con una búsqueda muy simple en Google que la cotea a que tenga la palabra login y que tenga la palabra go. Y por último, como para seguir molestando un poquito, puedo empezar a buscar diferentes cosas que tengan que ver, por ejemplo, con que en el título esté la palabra index of. Y la palabra index of viene de un tipo de vulnerabilidad que se llama listado de directorios, que ahora cuando entre al archivo lo van a ver, que básicamente es a veces cuando una página no está bien codeada, no está bien desarrollada, si yo me meto dentro de la aplicación, puedo empezar a ver, puedo listar todos los directorios que existen y ahí puedo empezar a ver quizás información sensible y demás. Entonces, acá yo lo que hice es buscar todos los index of, es decir, todos los listados de directorios de sitios que sean .gov.ar. Y por ejemplo, si me meto, voy a atrasar un chiquitín, si me meto, no sé, al sitio, al primero, veo que el título, que acá está arriba, es index of, es lo que yo justamente estaba buscando, y puedo empezar a descargar, no sé, estos datos. Obviamente no descargué nada, pero puedo empezar a encontrar planillas de Excel, documentos, un punto RAR. Obviamente, creo que mucha de esta información que está acá es pública, así que no tiene mucho sentido, pero nada, si yo esto lo quiero targetear contra alguna empresa, contra algún cliente que me esté pidiendo uno de estos tipos de proyectos, quizás puedo encontrar algún archivo interesante. Eh, y así es como se puede usar Google. Si quieren, pueden buscar dentro de Google, pueden buscar sobre Google Docs y demás, y van a salir cualquier cantidad de Docs que se pueden automatizar para encontrar cámaras expuestas en Internet. Bien, como para ir cerrando un poco la idea, ¿qué pasa si empezamos a automatizar todo esto? Y esto es algo que siempre me gustó, el hecho de poder entender cómo funcionan las cosas, poder entender de cómo sacarle provecho, de cómo poder concatenar varias herramientas, de, por ejemplo, estas que estuvimos hablando, eh, y puedo hacerlas que funcionen de forma automática, que me den resultados, que utilizando inteligencia artificial me haga un reporte, que me priorice las vulnerabilidades, puedo hacer un montón de cosas. Y acá viene un poco los dos primeros fundamentos que quizás hablaba, que tiene que ver con la mentalidad de hacker, es decir, yo tengo 5 herramientas, puedo seguir utilizando las mismas 5 herramientas para absolutamente todo, que voy a tener buenos resultados, pero si sé que primero va una, después va la otra, después va la tercera, después la cuarta, puedo hacer una automatización de todo ese proceso para después concentrarme yo en cosas que sí realmente me interesen. Y en base a todo esto que estuvimos hablando, yo tengo muchas tareas repetitivas, o por lo menos solía tener cuando estaba mucho en la parte técnica. ¿Y qué es lo que voy a tratar de hacer? Bueno, en base a todas estas tareas repetitivas, de que tengo que hacer muchas cosas y que siempre son iguales, voy a hacer una herramienta que combine mucho de lo que estuvimos hablando acá, que tiene que ver con encontrar subdominios automáticamente, puedo utilizar Subfinder, por ejemplo, que a partir de todos esos resultados me diga, bueno, de todo esto que vos encontraste con Subfinder, ¿cuántas de esas aplicaciones viven o no? O es decir, exponen un servicio web o no. Entonces voy a tratar de identificar puertos y servicios. Bueno, una vez que termino de identificar todo eso, ¿puedo encontrar alguna vulnerabilidad usando, en nuestro caso antes habíamos usado Nikto, yo ahora voy a utilizar otra herramienta que
fue cuando había desarrollado esta app, que se llama Nuclei, que es muy similar, es decir, básicamente es un escáner automático de vulnerabilidades. Y una vez que lo termine, en vez de quedarme con las salidas de cada una de las herramientas, las voy a concentrar todas en un mismo lugar, que es una aplicación que se llama Faraday. Y una vez que las concentro, voy a utilizar un poco de inteligencia artificial para descargarlas, armarme un reporte, decirme más o menos o tener un reporte o diagnóstico de seguridad en base a esta automatización muy simple. Así que a la herramienta, como no tengo mucha imaginación a veces para las herramientas, le puse Security Automation, que básicamente voy a escanear un sitio que se llama webscantest.com. Básicamente lo que empieza a hacer es, nada, empieza a usar Subfinder para encontrar nuevos subdominios. Una vez que los empieza a buscar, empieza a sacar capturas de pantalla de cada sitio. Justamente esto es para que si yo estoy viendo alguna aplicación o algo por el estilo, no me quiero, o sea, acá tengo 5, pero si tuviese 500, viendo las capturas de pantalla de cada una, podría ver y decir, bueno, me quiero concentrar en esta que tiene una pantalla de autenticación. Una vez que termina, inicializa más scan justamente para hacer un análisis de puertos y decir, bueno, de estas aplicaciones, estas viven, estas no, estas son mentiras y demás. Una vez que termina, sube todo a Faraday y empieza a utilizar Nuclei. Todos estos datos que ven acá es el resultado de Nuclei, que ahora no tiene mucho sentido, y empieza a sacar, no sé, diferentes vulnerabilidades. Una vez que termina de sacar esas vulnerabilidades, lo que va a hacer es las guardo en Faraday, en un workspace que se llama Demos Academy, y ahí termina como toda esta primera etapa de reconocimiento y de análisis de vulnerabilidades. Después, en paralelo, puedo utilizar, así es como lo vería, es decir, así es como se ve el resultado final, me meto a Faraday y digo, bueno, tengo todas estas vulnerabilidades. Y acá, yo como pentester, por lo menos, digo, bueno, tengo varias cosas para mejorar. Los títulos están en inglés, me gustaría que estén en castellano. Las vulnerabilidades informativas, la verdad que mucho no me interesan, entonces las descarto. Después, si me meto a cada descripción, van a estar incompletas, no van a tener tanta información, si están en inglés no la voy a poder entender, entonces lo que hago es, bueno, voy a utilizar un poco de ingeniería social, perdón, de inteligencia artificial para decir, bueno, me voy a meter a esta instancia de Faraday, donde tengo todas las vulnerabilidades cargadas, las voy a descargar, las voy a analizar y voy a mejorar su descripción. Una vez que termine de mejorar su descripción, como para que yo la pueda entender como pentester y sepa dónde me quiero concentrar, básicamente me las va a generar en un reporte que le dije, che, ahora las quiero descargar en un reporte que sea, no sé, un report.pdf. Y una vez que abro el PDF, veo que son las vulnerabilidades que antes tenía en Faraday. Los títulos me olvidé de pasarlos a castellano, pero a este caso es simple. Que existen 3 hosts afectados por este tipo de vulnerabilidad, que la severidad es baja. Y acá tengo un detalle técnico muy, muy rápido. Uy, perdón, la aceleré mucho. Tengo un detalle técnico sobre ¿de qué tiene que ver esta vulnerabilidad? ¿Qué puntuación CVSS, es decir, qué severidad tiene? En este caso, como es una vulnerabilidad baja, no es indistinto. Pero yo, no sé, leyendo solo esta descripción, me puedo dar una idea del estado de salud o de un diagnóstico de salud que tiene una empresa, o por lo menos un cliente. Y fíjense que agarré muchas de las tareas que estuvimos hablando a lo largo de esta mini charla, las automaticé y traté de sacarle provecho yo como pentester. Es decir, ahora lo único que tengo que hacer es decir, bueno, esta vulnerabilidad tiene un impacto, lo puedo empezar a buscar yo, pero sé que existe. Eh, y así con el documento, que básicamente es un breve documento de todo lo que estuvimos haciendo. Y si no me confundo, creo que eso es todo. Perdonen si los aturdí con la cantidad de información y más que yo hablo bastante rápido, pero es un poco la idea para que entiendan de qué va la cursada, de que se van a ver temas súper básicos como una introducción a pentesting, a qué cosas yo tengo que aplicar o saber para poder desenvolverme mejor en este mundo, en cómo funciona una aplicación web, móvil. Un tema que, por ejemplo, acá no puse, que tiene que ver con seguridad física. Cómo me puedo meter a alguna empresa sin que alguien me detecte, haciendo ingeniería social, haciendo proyectos de red teaming y demás. Nada, es un poco de todo lo que se ve a lo largo de los meses de cursada, que obviamente si les gustó, acá estamos para sacar dudas, consultas o lo que ustedes quieran. Así que nada, los escucho. Bueno, ahí tenemos una primera pregunta que Hola. te la van a responder las chicas, que es cuándo empieza la cursada. No sé si ahí están las chicas para responder, Sí, creo que sí. la semana que viene. Sí, ahí ¿Habilitan está. los micrófonos o no? Sí, sí, habilitado. A ver. Ah, buenísimo. Bueno, me presento, mi nombre es María Fernanda y me gustaría
saber más sobre la cursada y también creo que los había invitado a ser parte de mi evento. Eso, saber más sobre la cursada. Bien, si querés, responden las chicas por el tema de las fechas y demás, y después sigo yo si querés. Ahí, Mar, tirame fechas. El 13 Dale. habilitan contenidos. Ahí cuento yo. Ahí está. El jueves se habilitan los contenidos. La modalidad que tenemos en Academy es que primero se visualiza todo lo que es el contenido asincrónico pregrabado, que son 3 horas en cada uno de los módulos. Y después se realiza una clase en vivo de consultas en las que se ve más que nada contenido práctico como laboratorios y se pone en práctica todo lo que vieron a nivel teórico la semana anterior. Esta edición empieza el jueves, son 9 módulos, o sea, 9 semanas, eh, y se aborda todo lo que es la seguridad ofensiva, todo lo que es red teaming y también tenemos partes de pen testing a nivel físico y también todo lo que es aplicaciones móviles, todo lo que es páginas web. Bien, Así no sé es. si tienen alguna duda más en cuanto a la metodología del curso y demás. Por eso Neca, entonces la metodología sería, tengo material grabado y luego evacúo las dudas en una clase semipresencial, una clase Online, virtual. así. La misma dinámica Es que online. tenemos ahora es por Zoom, sincrónica. Es muy Bien, parecido a lo que hizo Gaby a hoy, lo que es solo ahora, claro. que, exacto, pero hay más contenido práctico y vinculado a lo que se ve en cada uno de los módulos en particular. Claro, Toda la agrego. cursada es virtual. Bien, Perdón, Gaby. Sí. No, no, obvio. Agrego que para la parte asincrónica está bastante bueno como para reforzar un montón de cosas, por lo menos con todos los profes con los que estuvimos trabajando, llenan de links, llenan de herramientas, llenan de un montón de material complementario, justamente para que el alumno entienda sobre qué va la cursada, qué herramientas use para romper algo y demás. Y después, yo por lo menos en las clases sincrónicas lo que trato de hacer es levantar alguna aplicación o algún ambiente de testing para que todo lo que estuvieron practicando se pueda romper en vivo, se pueda entender cuál es la dinámica de un atacante real, que existen un montón de cosas que pasan quizás en el medio, que en una claro, clase asincrónica no se puede decir, y que dentro de la clase en vivo, no sé, ves del lado de la defensa también. claro, claro, Así que claro. tiene mucha parte práctica, obviamente cada uno de los módulos, una vez que termines cada módulo, vas a tener Bien, como ¿cuáles una son los especie de... requisitos en Sí. cuanto al sistema operativo que tengo que tener como alumno, por ejemplo? Bien, a nivel sistema operativo lo puedes hacer con Windows, si por ejemplo vas a virtualizar alguna máquina virtual. Por lo menos todas las herramientas que corremos corren también en Windows. Hoy en día no está esa Sí, lucha de si no tengo son Linux moda, no puedo sí, hacer nada. Exactamente, se puede dockerizar absolutamente, absolutamente todo. Pero yo en lo particular recomiendo que utilicen alguna distribución la de base Linux, como Linux. por Claro, ejemplo, sí, Kali Linux, que va a tener claro, todas las herramientas que se ven a lo largo de la cursada. claro. Bien, buenísimo. Hago así muchas preguntas porque de paso me gustaría No, está recomendarlos. perfecto. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, Acá hay sí, a los un... alumnos de los sí. colegios para los cuales trabajo me gustaría. Por eso Es era un que muy los buen había, enfoque. Sí, Te hago por una eso era consulta. que los ¿Qué tal? había. Buenas noches. Hola, ¿se me escucha? sí, se te Sí, escucha. ¿Qué tal? Buenas noches. eh, Me llamo igual, Nicolás Casabón. sí, primero terminamos con Fernanda y después pasamos, porque también hay dudas en el chat. Fernanda, hay una iniciativa en Ecoparty que es Futuro Hacker, que quizás Ujú, también te parece interesante con todo lo que es el trabajo con escuelas y universidades, que está bueno, si quieres googlearlo. Y respondo una pregunta del chat y vamos a Nicolás, así no. ujú. eh, si querés, Gaby, también puedes aportar. Está Dale. preguntando, Entonces, sí. así terminan conmigo y siguen Ah, los problema. chicos que quieran preguntar. Me decís que ustedes tienen como un programa dentro de Coparty del cual pueden hacerse cargo de distintas escuelas. Por ejemplo, yo administro nubes de educación en colegios privados, siempre con tecnología Google. Mi proyecto se llama Laboratorio de Código Abierto. Como embajadora de Google, yo estoy haciendo este evento para que, para que los chicos se metan más. Yo quiero que mis alumnos, no sé, hackeen la red del colegio, por ejemplo. Ese es mi objetivo.
que los chicos usen la cabeza. Entonces, ustedes me dicen que tienen un programa que me pueden ofrecer a mí como colegio. Eh, si querés, después de la reunión, puedes Bien, escribirnos al teléfono que pasaron por el chat y te pasamos el contacto de Futuro Hacker, que es el área buenísimo. específica que se encarga de eso. Bien, Nosotros nos especializamos más que nada en lo que es la formación académica. Hay alumnos que son del secundario, pero no específicamente eh, lo que contás vos. Así que claro, si querés después escribirnos a WhatsApp y te pasamos bien la información de Futuro buenísimo. Hacker. Dale, buenísimo. Muchas gracias. De nada. Eh, Pregunta, si mi gusto, Sí, no sé si la leíste. sí, Ya, la di. Sí, ok. sí, sí, ¿Querés la di. responderla vos? Sí, la respondo. Se puede hacer de las dos cosas. O sea, literalmente hoy en día estamos en creo que un auge de tecnología tan grande que los puestos requeridos están por todos lados, tanto del Blue Team, del Red Team, y hay un puesto intermedio que se llama Purple Team, que básicamente lo que hace es entender un poco de la defensa y entender un poco del ataque. Yo recomiendo, eh, literalmente, la parte de Blue Team es muy divertida porque vas a entender cómo funcionan las cosas por atrás. Si vos, por ejemplo, te dedicas a Red Team o seguridad ofensiva y el día de mañana querés, no sé, romper alguna aplicación y te vas a encontrar con muchas barreras que quizás si nunca implementaste una medida de seguridad o no entendés cómo funciona al lado de una empresa, te va a costar un poco más. Obviamente la parte de Red Team me parece un poco más compleja o complicada porque tenés que tener toda la base de cómo funciona, no sé, un código, cómo funciona un equipo de Blue Team, cómo es que funciona un SOC, cómo es una medida de protección y demás. Pero yo recomiendo iniciar en Blue, 100%. Y después había uno de los chicos que había tirado una pregunta, Nicolás creo que se llama. Nicolás está, sí, el que Sí, prendió el micrófono. ¿qué tal? ¿Qué Ahí tal? está. Bueno, Nico, ¿cómo Estaba estás? esperando. No pasa nada. No, lo que quería comentar es que me gustó mucho la automatización que hiciste al final y la pregunta Sí, venía en base a eso. Durante la no la voy a cursada, compartir. No, sí, sí, la voy a compartir. buenísimo, buenísimo. Vamos a Sí, tratar de sí, la comparto, la robarle igual comparto. tiraste Sí, cómo sí, la fuiste armando, así que se sale, obvio. sale. La pregunta era, durante la cursada, ¿vamos a aprender Sí. a desarrollar automatizaciones también? ¿O eso ya corre Eh, por nuestra es, cuenta? es Porque un vi la punto. herramienta Sí, que decime. usaste. Sí, bueno, justamente, lo ideal es no solo entender también la herramienta que estás utilizando, sino es, bueno, qué salida me da, qué entrada le tengo que dar y qué puedo hacer con ese resultado. Claro, ir más allá. Bien. Así que, exactamente, podemos mostrarlo, yo no tengo ningún problema. Es más, en una de las partes que yo tengo, veo un poco de código, no tanto de la clase sincrónica, sino que lo nombro mucho en los videos, que cuando hagamos la parte presencial, sí se va a ver, bueno, cómo es que lo desarrollé. ¿Cómo puedo utilizar? Y les voy a dejar un dato bastante interesante. Hay una aplicación que se llama Cursor, que es básicamente Visual Studio con inteligencia artificial, donde no hace Dato. falta que yo sepa codear para poder hacer un programa súper funcional. Muchas de estas automatizaciones las vamos a hacer en vivo y las vamos a hacer con alguna aplicación de inteligencia artificial por el hecho de tiempos y obviamente de conocimientos. Bien. Desarrollar este tipo de automatización es simple porque, nada, tengo que automatizar la respuesta y entrada de alguna aplicación en Sí, particular. la tenés que llamar, sí, sí. Exactamente. Las llamadas son simples y yo uso más a la aplicación que el código mío, pero está bueno tener como una base de desarrollo general para entender a dónde está yendo. Y por lo menos leer un poco de código y decir, che, ¿qué significa esto? ¿Qué es una función? ¿Qué es un bucle? ¿Qué es un for? No Sí, sé, un que montón es de la cosas. variable, sí, 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 entiendo. Exacto, exacto. No es algo a lo que está apuntado el curso, de nuevo, pero sí es algo bastante interesante como para rever y tener un poco de fundamento básico. Bien, perfecto, muchas gracias. De nada. Queremos saber si hay cursos avanzados acerca de Pentest Mobile, iOS, Android, aplicaciones web y entornos cloud. Ahí estaba viendo el mensaje de Federico Galarza. Desconozco si existe alguna especialización en particular sobre esto. Sé que te puedo recomendar, por ejemplo, para este tipo de cosas más avanzadas, algún curso, algún training de la ECO. No sé si es el espacio justamente para compartirlo, Sí, sí. pero Hay uno eh, sobre mobile avanzado que ujú, da Juan Urbano, sí, y que este que es año, profe también acá, que exacto, es profe acá. este año estamos sumando la parte de iOS. En general, los años anteriores veníamos dando solo Android y este año Ujú. estamos sumando iOS, así que nada, en breve vamos a estar subiendo la temática, el programa completo y ya se van a poder inscribir. Los trainings son capacitaciones intensivas que duran entre 2 y 4 días en jornadas completas de capacitación.
orientadas a niveles más altos sí, a niveles más avanzados en cuanto, como sería como el paso siguiente a las especializaciones. Ujú. ¿Sí? Así que cuando tengamos la info, Federico, te compartimos sobre el training de Juan Urbano. Eh, Estaba leyendo una pregunta de Cristian Méndez, que es a nivel de certificaciones para entrar en Blue Team, ¿hay alguna que sea indispensable? Literalmente desconozco. Yo como estoy mucho al lado de ofensivo, de red teaming, desconozco si hay alguna certificación en particular. Lo que sí pasa, a diferencia de proyectos de red teaming, es que yo dentro de red teaming quizás tengo que tener como una especie un poco más de arte, de entender el código, y son cosas quizás mucho más manuales. Dentro de la parte de Blue Team, hay algo que se paga muy bien, por así decirlo, que es el uso de diferentes herramientas de, por ejemplo, sé utilizar tal SIEM para, no sé, hacer recolección de un montón de logs. Tengo que usar, no sé, algún antivirus o alguna solución o dar las mejores recomendaciones sobre un antivirus. Bueno, hay licencias, por ejemplo, no sé, de Trend Micro, por poner un ejemplo, que tienen certificaciones propias de su producto. Y así, por ejemplo, no sé, si te querés ir para el lado de Blue Team en infraestructuras o redes, tenés en su momento algo de Cisco, pero hoy en día, por ejemplo, algo de Fortinet, que está enfocado en el producto de ellos y en lo que hace ese producto. Después, si te sirve o no para otros, ya es un tema de aplicación, pero nada, esas son las certificaciones que conozco, están más orientadas a Discúlpame, producto. Sí, discúlpame. Dijiste algunas de Cisco y otras de Fortinet. Fortinet. Bien, gracias. Sí, es la empresa más grande de firewalls. Bien, ¿alguna otra pregunta? Se me va el chat para cualquier lado. Ahí está. Bueno, si la parte de test físico es presencial, desconozco, me parece que no. O sea, es todo remoto Y es cien por por ciento el tipo de virtual, contenido, pero es 100% virtual. Sí. cada uno de los módulos en los que se va explicando todo lo que es pentesting físico, hay un video de práctica de 40 minutos en los que se muestra cómo es el pentesting físico de esa temática en particular. Son 4 prácticas y después dentro de la clase en vivo también se explora eh, en profundidad los temas vistos. Bien, acá hay otra pregunta que dice, bueno, creo que es el temario que había visto dentro de Pentest e Infraestructura, uso de herramientas como Cobalt Strike y demás. No, se hace mucha mención, o sea, no te voy a decir qué tipo de herramienta porque las podemos usar un montón. Hay herramientas que están diseñadas, por ejemplo, como Cobalt Strike, hay una que es muy conocida que se llama Sliver, que básicamente simula hacer un Cobalt Strike sin la licencia, obviamente, de Cobalt Strike, es una versión open source que es muy buena. Nosotros vamos a utilizar todas versiones, todas herramientas open source por el hecho en que yo puedo mostrarte cómo funciona una herramienta paga. El tema es que si vos no la comprás, no vas a tener acceso a esa herramienta. En cambio, con una herramienta open source, todos van a tener el mismo acceso, todos van a tener las mismas funcionalidades y demás. Después de este curso, ¿podría iniciar en Bug Bounty o cuál sería el camino? Te va a servir mucho la mentalidad. Bug Bounty es de nuevo como esto. Puedes especializarte en Bug Bounties de aplicaciones web, móviles, infraestructuras, dispositivos IoT y demás. Eh, Creo que este curso es muy bueno en calidad de material, y no lo digo porque lo o sea, esté dando una parte yo, sino por la cantidad de cosas que se ven en poco tiempo y literalmente es para cambiar un poco la cabeza o justamente abrir un poco más la cabeza a qué vulnerabilidades existen hoy en día en el mundo real. Así que te recontra va a servir para Bug Bounty un montón. Gaby, aprovecho que estamos hablando de esto porque en agosto tenemos planificado sacar una especialización de vacante, así que está bueno que comiencen con este curso, así cuando sale a la luz ese curso, que está buenísimo, ya tienen las bases de todo lo que es seguridad ofensiva para continuar con vacante, si es que les Ujú. interesa. Exacto. Obviamente la metodología de un bug hunter a la de un pentester cambia porque el alcance es diferente, porque las formas en cómo se hacen son diferentes, porque los contratos son diferentes y demás. Así que nada, está muy pera la especialización de bug bounty porque nada, es un mundo bastante interesante. Y esta última pregunta de Cristian que dice, ¿conociendo Python es suficiente para automatizar? Sí, lo que tiene Python es que es un lenguaje de alto nivel, donde básicamente yo no tengo que saber cómo funciona, por ejemplo, cada vez que no sé, quiero comunicarme con el microprocesador, con la memoria RAM o quiero hacer esto o esto muy a bajo nivel. Lo bueno de los lenguajes de alto nivel es que
su sintaxis, primero que nada, suele ser mucho más simple y la cantidad de interconexiones que hay entre, o sea, entre Python y las cosas que uno puede hacer a nivel de sistema operativo son buenísimas y son muy fáciles de implementar. Yo recomiendo Python 100%. Hay un montón más de lenguajes que se pueden hacer cosas. Algo que está muy vigente y se sigue utilizando es el lenguaje Go, o Go. Así que ese también lo recomiendo. Es un poco más complejo a nivel de sintaxis, yo no soy muy fan, pero con Python, yo arranqué con Python y hoy en día lo sigo automatizando. Y hoy en día muchas de las automatizaciones que hago, o programitas, o scripts y demás, Python para mí me parece muy copado. Bien, ¿alguna otra consulta? No, de nada. Sí, si no podemos ir yéndonos ya a comer, ya estamos, ¿no? ¿Es hora? No, La, falta. la última, no Se ve que molesto están más. ricas. Dale, Nada, a no ver. Me molestas. se ve, me gusta el tema y por eso. Consulta. Entonces, el Sí, jueves, ahora este jueves se habilita todo lo teórico y la próxima clase es el miércoles que viene, es virtual. Ahí vamos a estar con un profesor y vamos a estar viendo los temas teóricos. es ¿Es más, el así? miércoles que viene estoy yo como profe. Así que sí, me Perfecto. vas a ver de nuevo. Sí, 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 me Genial, vas a ver de nuevo. genial, genial. Bueno, listo, no molesto más. Muchas gracias. No, no, no es molestia, gracias. Gracias a Hola. todos. Ah, Si perdón, ay, justo hubo una última pregunta que estaba esperando esta pregunta desde que arrancó, que es, ¿puedo anotarme si recién estoy comenzando? Sí, totalmente. Los requisitos para entrar justamente, bueno, hoy estuvimos hablando un poco de requisitos, qué cosas deberías saber y demás. Lo bueno que tiene esta cursada es la cantidad de material teórico de las cosas que nosotros te podemos enseñar un montón y también con la cantidad de material que vamos a estar brindando, las demos en vivo y los profes que hay, te sirve mucho de base y es un buen curso para decir, che, todo esto me gusta y después me quiero especializar, no sé, en aplicaciones móviles, en aplicaciones web o en infraestructuras. O me quiero ir para el lado de Blue Teaming, porque conocí la parte de Red Team, no me gustó, me pareció muy compleja, lo que sea, me voy para el lado de Blue Teaming para entender. Pero lo bueno, de nuevo, de esta cursada es la cantidad de recursos que existen como para poder aprender y tener una buena base. La metodología de evaluación, si no me confundo y me pueden corregir, es después de cada clase sincrónica va a haber un cuestionario que tiene que ver con todo lo que se vio en ese módulo y al final de la cursada hay un escenario real para que todos puedan romper y ver cuánta atención nos prestaron justamente durante la cursada. Está bueno esa metodología. Sí, exactamente. Van a tener que anotar. Bien, bueno, me alegro que les haya gustado la charla. Gracias a todos por los que se sumaron. Fuimos unos cuantos largos, así que nada, súper contento. buenísima. Cualquier duda o consulta o le escriben a Flor, le escriben a capacitación@coparty.org o al WhatsApp que pegó Flor en varias oportunidades en el chat o en el formulario de prescripción que también compartió. En cualquiera de esas alternativas le escriben a Flor, nos escriben a nosotras y estamos para ayudarlos. Bien, Para, ¿algo no más? me Buenísimo. cierres, Gracias. voy a compartir Te esperamos. el, Sí. el mail. Dale. A ver, acá me habías nombrado. El formulario es donde dice preinscripción, eso es un formulario. Exacto. Exacto. Bien, Sí. Ahí compartí por el chat el correo. buenísimo. Listo, ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Listo. Gracias a todos por sumarse. Chao. Muchísimas gracias, buenas noches. De Nos nada, vemos. hasta Muchas luego. gracias.